Beat Henan. Venimos hablando de el discurso. Es el tema que traíamos la semana pasada, que hablamos que Moisés está haciendo una serie de discursos que es lo que componen el libro de Devarim o Deuteronomio. Y ahora vamos a ver el inicio del discurso principal. Y este discurso principal es muy impresionante. Este inicio que hoy vemos. Eh, vamos a vamos a escudriñarlo tal vez no un poco, sino bastante a fondo para encontrar tesoros que hay ahí y tesoros que vengan a ayudarnos a nosotros en este tiempo. La semana pasada decíamos que el libro, de hecho la Torah completa, pareciera un manual para que nosotros estemos entrenados para los últimos tiempos. Y una y otra vez lo repite. Y hoy vamos a ver lo mismo. O sea, en medio de este discurso que Moisés está dando a su pueblo, él está diciendo que debemos prepararnos, o esta generación a la que él le está hablando, debe prepararse para entrar a la tierra prometida. Ese es básicamente lo que tiene Moisés en su mente. Moisés está sumamente enfocado a que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida con un entendimiento muy específico. Está haciendo un resumen de los 40 años y este resumen está plasmado en este discurso. Entonces vamos a entrar a ver este discurso tan especial en Parashá Beat Henan, Deuteronomio 3:23 al 7:11. Entonces, las dos primeras secciones de esta parashá se llaman Kriyat Shema, que es donde está esa famosa escritura que todos conocemos como el Shema. Todos hablan de ella. Yeshua habla de ella, el pueblo de Israel habla de ella, nosotros hablamos de ella. Es una escritura especial. Y en este estudio vamos a comenzar viendo cómo así con esta escritura de Shema comienza el discurso principal del libro de Deuteronomio. Entonces vamos a profundizar en esta importancia de este discurso. En esta introducción sobre el libro de Devarim, de Deuteronomio, en la que discutimos cómo los primeros 26 capítulos del libro de Devarim se dividen en dos discursos. Estos dos discursos son el discurso introductorio, que es del capítulo 1 al 4. Y ahí explicamos por qué pasaron 40 años, seguido de esa breve charla de ánimo que Moisés está en este momento dando para preparar a la nación a conquistar, a poseer la tierra y las leyes que deberán cumplir. Entonces es impresionante cómo Moisés está haciendo lo posible por plasmar los mandamientos en el corazón de los hijos de Israel para que puedan entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde yo agarro la misma
dirección profética que Moisés está dándoles al pueblo de Israel para que nosotros también tengamos la habilidad de tomar estos mandamientos, llevarlos al corazón para entrar a poseer la tierra. Y a cambio va a haber algo muy importante que lo vamos a ver más adelante. La otra, eso fue la introducción del capítulo 1 al 4 que vimos la semana anterior. En el discurso principal, que es el que estamos viendo hoy, realmente comienza en el capítulo 5 al 26. Y aquí Moisés revisa el conjunto real de leyes que fueron originalmente dadas en el monte del Sinaí y que los hijos de Israel deben de cumplir para establecer su nación después de conquistar la tierra. Y Moisés también agrega ahí un poco de reprimenda mientras él va mencionando esto. Entonces hoy veremos esa estructura interna del discurso principal, del que nos vamos a tardar pues varias semanas en verlo. El discurso principal, porque está metido en varias secciones de la Torá. Entonces, primero vamos a establecer este marco que Moisés está estableciendo de este discurso principal con la historia de cómo y cuándo se dieron por primera vez los mandamientos. En otras palabras, este discurso principal está enfocado, está Moisés trayendo a mente de los hijos de Israel. Está tratando de pasarles otra vez la película, no tiene pantallas, pero él está haciendo lo posible por su lenguaje de comunicar estas ideas al pueblo, a la nación de Israel, a la generación, a la nueva generación que es la que va a entrar a poseer la tierra. Que es la generación que por segunda vez Dios a través de Moisés está intentando de impactar en el corazón de sus hijos para que ellos plasmen en su corazón los mandamientos. Y aquí los mandamientos van a tomar una dimensión que yo le pido al Señor que nos revele, una dimensión sobrenatural. Y para eso, para poder ir viendo esa dimensión, voy a leer el capítulo 5 del 1 al 28, y el cual dice: y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendas y los pongas por obra. Oye Israel, los Hukim y Mishpatim. Los Hukim y Mishpatim. 2 dice: y vuestro Dios y nuestro Dios estableció un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros padres con quien estableció Jehová este pacto, sino con nosotros, que hoy estamos aquí vivos. Cara a cara, Jehová habló con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo mediaba en aquel tiempo entre vosotros y Jehová, para poneros delante la palabra de Jehová, porque temisteis a causa del fuego y no subisteis al monte. Entonces Moisés estaba mediando para que la palabra llegara al corazón de su pueblo. Esto es bien importante, porque aquí lo está haciendo de nuevo. Moisés está haciendo lo mismo, está mediando con las Devarim,
que es el nombre del libro, el nombre del discurso de Devarim, está mediando para que la palabra llegue al corazón. El versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, y no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Elohim, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta terceros y cuartos de los que me aborrecen. Pero hago misericordia hasta con la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. Voy a repetir esto porque es bien importante. Este versículo 10 se va a ir replicando a lo largo del libro. Él dijo: hago misericordia hasta con la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta frase me recuerda a Juan 15, la parábola de la vid. Ahí está esa frase: los que me aman y hacen mis mandamientos. Es una réplica de esto. Y estas son las palabras: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de Shabbat para santificarlo, tal como Jehová tu Dios ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo es Shabbat, consagrado a Jehová tu Dios. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que mora dentro de tus ciudades, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así como tú. Pues recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda a guardar el día de Shabbat. Honra a tu padre y madre, como Jehová tu Dios te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Estas palabras, estas Devarim, habló Jehová con gran voz a toda vuestra asamblea en el monte del Horeb. Vale la pena señalar aquí que Moisés está relacionando todo el discurso a lo que sucedió en el monte. Él está amarrando los dos momentos. Recordemos que este es el discurso, este mismo discurso que se dio en el monte. Era el discurso motivacional para que Israel tomara el pacto, se consagrara a Dios, dijera sí y partiera a poseer la tierra. Y eso no pasó. Este es el momento en el que se está pasando lo mismo. Está sucediendo exactamente lo mismo. Estas palabras que habló Jehová
con gran voz a toda la congregación, a toda la asamblea en el monte, desde en medio del fuego, la nube y las densas tinieblas, y no añadió más. Los escribió sobre 2 tablas de piedra y me las dio. Es impresionante cuando hace esa descripción de que había fuego, había nube, densas tinieblas. Mi mente no conceptualiza la mezcla de los elementos que hay ahí. Es muy difícil, y mi conclusión a mi a mi falta de comprensión sobre este momento tan sobrenatural es que es sobrenatural, es un tiempo sobrenatural. Ellos estaban frente a una situación sobrenatural. Dios había venido y lo sobrenatural se estaba mezclando con lo natural. Me impresiona que en nuestro tiempo tenemos una mezcla sobrenatural, voy a decir, yo ya así lo entiendo, de tinieblas. Es una mezcla que por alguna razón cubre la mente de la gente. Y la gente no reclama, no ve lo que está pasando. Es impresionante lo apaciguado, lo adormecido, lo hipnotizado que las masas están. Es impresionante. Es un espíritu de tinieblas que ha caído. Y por eso me llama la atención, porque aquí me estoy adelantando, pero la idea es que estas palabras que Dios está hablando son las palabras que nosotros necesitamos para vencer ese efecto de tinieblas, ese efecto de adormecimiento que nosotros estamos teniendo. Sigo en el versículo 23. Y sucedió que cuando oíste la voz en medio de la oscuridad y el monte ardía en aquel fuego, todos los jefes de vuestras tribus y ancianos os acercasteis a mí. Dijisteis: mira, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste puede sobrevivir. Es impresionante y es lindo ver que estas palabras que él está hablando son estas palabras, las que estoy leyendo. Son estas palabras que vamos a leer hoy y que espero que tengan un impacto. Espero que sean palabras que impacten dentro de nosotros en una forma que son las que van a decodificar las tinieblas que tenemos adelante, que podemos ver lo que el Señor está haciendo. Porque eso es la luz, es la lámpara, la luz que cada uno de nosotros necesitamos para ver lo que está sucediendo. Entonces, todos andamos buscando, ¿quién me puede decir qué está sucediendo? ¿Quién está profetizando? Todo eso. Cuando en realidad es su palabra. Es cuando agarremos esta palabra que estamos leyendo aquí y la llevemos al fondo de nuestro ser, que se van a abrir nuestros ojos, se va a abrir nuestro entendimiento. Como yo sé que la palabra de Dios es profética, es cíclica, estamos en el tiempo en el que se está dando eso. Me refiero en el tiempo profético. Estamos en el tiempo profético que Israel quiere entrar.
a la tierra prometida. Estamos en esos momentos. Y estamos en un tiempo en que Dios nos está despertando, incitando a la palabra. Nos está poniendo la palabra enfrente otra vez, para que nosotros la entendamos, para que nosotros la comamos, para que nosotros la digeramos y podamos entender. Sigo adelante en el 26. Porque ¿quién es mortal, sea quien sea, que ha oído como nosotros la voz de Dios y hablando y en medio del fuego y ha sobrevivido? Aproxímate tú, escucha todo cuanto dice Jehová nuestro Dios, y luego tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te haya dicho, y escucharemos y lo haremos. Y el versículo 28 dice: y Jehová escuchó la voz de vuestras palabras mientras hablabais, y me dijo: he oído el son de las palabras de este pueblo, que te han indicado, bien han hablado en todo lo que han dicho. Entonces, aquí, esta es la historia. Aquí vamos encontrando lo que está sucediendo. Este es el detalle importante que nos ayudará a entender el discurso. Ahorita, esta es como la introducción, la que acabamos de leer, histórica, que va a dar inicio a este gran discurso que está a punto de comenzar. Y aquí es donde empieza la revelación. Aquí Moisés va a dar revelación a su pueblo, y espero que también sea revelación para nosotros. Él va a hablar y con mucha atención a la respuesta de la petición del pueblo de que Dios les enseñara las leyes, las palabras, en lugar de escucharlas directamente con Él. Entonces aquí está escena 2. Se está repitiendo el escenario donde Dios está usando a Moisés para darnos estas palabras. Y aquí estamos nosotros leyendo ese script, esas palabras que Dios le dio a Moisés. Entonces, en el versículo 27 dice: aproxímate tú y escucha todo cuanto dice Jehová nuestro Dios, le dijo el pueblo, y luego tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te ha hablado, y escucharemos y lo haremos. Y Jehová escuchó esa voz de vuestras palabras mientras me hablabais, y me dijo: he oído el son de esas palabras de este pueblo. Lo que te han indicado, bien han hablado en cuanto te han dicho. Entonces Moisés ahora va a dar ese discurso. Ahora está quitando toda la... En este momento, él está quitando toda obstáculo visual, obstáculo de lo que está sucediendo. No tiene ningún monte humeante delante de ellos, no hay tinieblas, no hay nada quemándose, no hay cosas sobrenaturales, y están tranquilos escuchando estas palabras. Entonces, aquí vamos a encontrar dos frases, se las voy a lanzar de una vez. Una son los mandamientos y la otra es Hukim y Mishpatim. O sea, son estos, lo oímos a lo largo, vamos leyendo la Biblia
y estos son los mandamientos, y estos son los estatutos y decretos. En hebreo es Hamitzvah y Hukim Umishpatim. Y lo voy a dejar ahí en Hamitzvah y Hukim Umishpatim. Porque son palabras claves. Cada vez que oigamos, es porque el discurso que va a dar Moisés en este momento está puesto en dos aspectos que Moisés va a tratar. Uno es Hamitzvah y el dos, el Hukim Umishpatim. Entonces, con frecuencia vamos a recibir esa clave. Y esta es la clave. Dos frases claves. Hamitzvah, que comprende del capítulo 6 al capítulo 11. Y el Hukim Umishpatim de los capítulos 12 al 26. Por supuesto, hoy no lo vamos a leer todo. Pero eso es exactamente lo que cómo Moisés dividió ese discurso. De esa forma, ¿verdad? Así fue que lo dividió y así lo vamos a ir viendo. Vamos a ir cuidadosamente viéndolo. Cómo Moisés cuenta esta historia y cómo recibió las leyes y ahora está listo para enseñarlas. Pero primero vamos a intercalar algunas palabras de aliento con respecto a su importancia. En el 5:29-30 dice: guardaréis el capítulo 5 de Devarim, 29 al 30, dice: guardaréis estas leyes para ponerlas por obra como Dios os ha mandado, en todo el camino que Dios ha mandado, a fin de que podáis vivir y estar bien y prolongar vuestros días sobre la tierra que habéis de habitar, que habéis de poseer. Entonces, algo interesante es que los mandamientos, el hecho de escuchar los mandamientos, ponerlos por obra y entrar a habitar, a poseer la tierra, Moisés está encargando de ligar, de confeccionar, de unir estas piezas de rompecabezas, porque así es. Son piezas de rompecabezas que Moisés está uniendo. Hoy que ustedes entran a poseer la tierra, tienen que saber cuáles fueron las palabras por las cuales Él hizo pacto con nosotros. Tienen que saber, porque cuando ustedes sepan esas palabras y entren a poseer la tierra, van a prolongar sus días sobre la tierra. Interesantísimo, cómo eso de una vez Moisés lo preparó, lo confeccionó, lo juntó, lo unió y les dijo esto: Vetzot hamitzvah hahukim ve hamishpatim. Esta es la mitzvah y el hukim umishpatim que Dios me ha mandado a que os enseñe a observar en la tierra que estáis a punto de heredar. Podemos entender esto. Tenemos que entenderlo. Aquí estamos frente a tener una batalla. Nuestro enemigo está ocupando la tierra a la que vamos, y aquí estamos ya listos para entrar a la batalla, y nos están dando clases de la ley.
Eso diría un religioso de los de hoy. ¿Cómo así? Si yo vivo por gracia de Dios, no por instrucciones. ¡Wow! Hoy, eso no sonó muy bien, ¿verdad? Yo vivo por la gracia de Dios. Yo vivo por instrucciones de Dios. ¿Cómo que no queremos oír las instrucciones que necesitamos para ir a poseer la tierra que Dios le ofreció a Abraham, Isaac y Jacob? Imagínense, yo aquí estoy hablando de que estas son las instrucciones que estoy replicando, las palabras que Moisés nos dejó para que decirme a mí, a ustedes, a todos nosotros, que entendamos que son estas palabras. Necesitamos entenderlas antes de entrar a poseer la tierra. Y estos, como dice Deuteronomio 6.1, estos son pues los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que prolonguéis por obra en la tierra la cual pasáis a poseerla por posesión. ¿Ok? ¿Vamos a pasar a poseer la tierra por posesión? Sí. Entonces, voy a seguir la instrucción. Es simple, ¿no? Sí, pero es que eso le tocaba a Moisés. Eso me toca a mí también. Yo voy a pasar a poseer la tierra y yo tengo que saber cuáles son esos mandamientos. ¿Verdad? Entonces, eso, aquí está plasmada esa importancia. Es así como decía en el capítulo 5, versículo 28, él usó la misma frase, Hamitzvah, Hukim, Umishpatim. En el 28 él dijo, 5:28, y Jehová escuchó la voz de vuestras palabras mientras me hablabais, y me dijo Jehová, he oído las palabras de este pueblo, lo que te han indicado, bien han hablado en cuanto a todo lo que te han dicho. ¿Y qué es lo que le han dicho? Lo que le han dicho es, Moisés, no, que no nos hable Dios. Sentimos que nos morimos cuando Él nos habla. Háblanos tú. Dinos esas palabras. Muy bien. Estamos en una clase de déjà vu, hablando la misma palabra. Las palabras que necesitamos escuchar justo antes de entrar a poseer la tierra. Entonces, esta es la introducción. Esta es la introducción que Moisés está dando. Los mandamientos son los que van a empezar a darle forma a la incursión de la tierra que vamos a poseer. Y eso es lo que comienza en el siguiente versículo. En el versículo 6, del 2 al 3 dice, guardad esta ley, ¿para qué? Para que temáis a Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo le voy a temer? Guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo os ordeno. ¿Y para qué? Para que vuestros días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y obsérvalos, así que seáis prosperados, como Dios ha prometido, a la tierra que mana leche y miel. Es interesante. Él está aquí está haciendo una declaración. Y Moisés está diciendo las palabras que se necesitan que se necesitan tener en la mente,
en el corazón para entrar a la tierra que Dios nos ha dado. Entonces aquí comienza esa declaración de apertura. Moisés ahora está listo para comenzar a declarar estos mandamientos que comienzan con el famoso versículo que todos sabemos. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo primero. Aquí se abre el telón con esa frase que todos conocemos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se abre el telón, se abre. Entonces aquí está la importancia de este versículo. ¿Para qué sirve este versículo? Este versículo es el que hace el preámbulo y sirve como esa declaración de apertura que es necesaria tener. Y ahí hay dos declaraciones. Una es, Jehová es nuestro Dios. Y la otra, Jehová es uno. Es decir, es único Dios. Jehová, ¿quién es nuestro Dios? Él es único Dios. Esa es otra traducción, ¿verdad? Pero una es Jehová es nuestro Dios y no hay nadie más fuera de él. Y Jehová es uno, es decir, es el único Dios. Y la otra traducción dice Jehová, quien es nuestro Dios, él es único Dios. La diferencia entre esas dos traducciones es inmensa. La primera implica que nuestro Dios es el mejor, así como asume que los hombres han hecho de otros dioses su Dios. Y él, Jehová, es lo que ellos están diciendo. Jehová, él nos escogió. Él es el Dios verdadero. Y él asume su soberanía sobre todo. La segunda implica que Él es Dios con el que tenemos un pacto especial. Él es el único Dios, por lo tanto nos incumbe representarlo adecuadamente. El contexto del libro de Devarim, en el segundo entendimiento hay más sentido en que Él es nuestro Dios, y Él es el único Dios. No hay otro sobre Él. Jehová Eloheinu Karet Imanu Brit Bejorev. Y nuestro Dios hizo un pacto con Israel en el monte de el Sinaí, en el monte Oreb. Eso está en Deuteronomio 5:2. Y tiene sentido. Jehová Eloheinu. Eloheinu se relaciona con ese mismo tema. Moisés está prolongando esas leyes que seguirán con esa declaración importante que explica por qué es tan importante que la nación observe, guarde, mantenga las leyes. Dios, el Dios con quien el pueblo de Israel se ha unido en pacto, Jehová, se ha manifestado para que nosotros lo representemos como una nación. ¿Y cómo se representa a esa nación? ¿Cómo es que se está representando esa nación? Guardando estas palabras que Moisés está dando. Estas palabras que Moisés está dando, al irlas a llevar a cabo a la tierra, es lo que va a darle la revelación al pueblo de Israel de quién es Él. Entonces, mira, comprende que estoy
estoy enseñando en el discurso que sigue, Hukim y Mishpatim, que Dios me ha ordenado que te enseñe a observar en la tierra que vas a heredar. Eso es básicamente parafraseando lo que Deuteronomio 1:6:1 dice. Estos pues son los mandamientos, los mitzvah, hamitzvah, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara para que los pongas por obra en la tierra a la cual te doy posesión para tenerlo. O sea, Moisés lo ha hecho clarísimo, él no puede enfatizarlo más, ya lo vimos. Estas son las palabras que necesitamos para poder entrar a ese lugar donde fluye leche y miel. Pero, un momento, pero ahí no solo fluye leche y miel, es en lugares donde Él va a habitar con nosotros. Y Él nos está dando todo el sentido común que debemos utilizar. Sentido común es el pacto que debemos utilizar para convivir con Él. Eso es lo que Dios mismo estableció. Muy bien, en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 5 al 8 dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Jehová mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra que vas a entrar a poseer. Observarlos, practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría, vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos los estatutos, todos estos estatutos, y dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así? Como lo está Jehová nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que pongo ante vosotros? A mí me parece una muy buena noticia. Las naciones se van a dar cuenta de quién es Jehová, porque este pueblo está haciendo llevar a cabo su palabra. Ellos están trayendo la luz a la tierra. Y no solo eso, están trayendo el entendimiento, el conocimiento de Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Y este es el principio básico para saber que este es el fundamento de las palabras, el fundamento de todas las palabras. Que Moisés está hablando, que piénsenlo como que si yo lo voy a decir en su sentido correcto. Estamos hablando el Apocalipsis de Moisés. Apocalipsis de Moisés. Sí, y estoy usando el término a propósito. Lo estoy lanzando porque Apocalipsis, normalmente la gente piensa que se trata de un final, pero no se trata de un final. Es la revelación de Moisés. Ahora, aplicando el mismo concepto al Apocalipsis de Juan, que él escribió, es la revelación de Juan. De eso se trata, tanto, en el sentido de que a Juan Dios le reveló
los sucesos de los últimos tiempos, también a Moisés se los reveló. Y estas palabras, o sea, yo estoy haciendo una comparación que si la pusiéramos en una balanza de revelación, estoy seguro que la revelación se quedaría de balanceada, porque ambas son de gran peso. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Los mandamientos más importantes que deben entrar y deben entrar al corazón. Deben entrar al corazón. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 6, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y estas palabras, es impresionante. Estas palabras, es decir, las leyes de este discurso principal, que yo te ordeno, te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Esta es una revelación. Esta es la revelación. El destino final de estas palabras que Moisés está hablando en este momento está aquí en el corazón. Debe residir en el corazón. Debe ser parte de nuestro corazón. ¿Y qué tengo que hacer yo con esas palabras? Que deben ser parte de mi corazón. Las enseñarás repetidas veces a vuestros hijos y hablad de ellos. Ahí está. Esta revelación que Dios le está dando a Moisés debe ser parte de las palabras que yo le tengo que enseñar a mis hijos. Y Dios lo ha mostrado a través de los profetas. El destino final de las palabras que estamos comenzando a leer en este discurso de Yahú que estamos diciendo, antes de entrar a poseer la tierra, que nosotros vamos a entrar a poseer, los profetas también lo hablaron. Veamos una escritura en Jeremías 31, del 31 al 34. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí viene la parte que les estoy diciendo, que Moisés también se los dijo. Este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Ese es el destino que Dios todo el tiempo intentó introducir en el corazón del hombre, pero todo el tiempo el hombre lo rechazó. Y no, cuando ya entren esas palabras al corazón, no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta del más pequeño hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Por ahí vamos nosotros. ¿Ya pasó esto? No ha pasado, pero ahí vamos. Precisamente todo esto va de acuerdo al discurso que Moisés está dando, que es lo que nosotros tenemos que entender para entrar a la tierra que Dios nos ha destinado, la tierra que Dios nos ha prometido. Pero está eso. ¿Qué pasó con el pueblo que rechazó la tierra cuando leímos en Números con el evento de los exploradores, mal llamados espías, que rechazaron la tierra? Tuvieron miedo. Uy, aquí tenemos un gobierno que nos está haciendo de todo tipo de malabares para engañarnos, más fuerte que nosotros. Y esta entidad satánica nos está tratando de tapar la boca, nos está tratando de someter bajo hechizos llenos de tinieblas, manipulando nuestra mente, manipulando nuestro corazón. ¿Y cómo logra Satanás hacer eso? Porque nosotros no le hemos dado entrada a su palabra a nuestro corazón. Y esta tierra está siendo conquistada por ese efecto satánico de esa entidad que está afuera buscando cómo destruirnos, buscando cómo dominarnos, buscando cómo atraparnos, buscando cómo destruirnos, quitarnos la vida, etc. Hay que entrar a poseer la tierra. Hay que entrar y llevar a la tierra estas devarim, estas palabras, llevar a la tierra estas palabras que Dios nos ha dado, que Dios le dio a Moisés. Entonces, ya vimos, hay dos secciones. La primera es los mitzvot, que son los mandamientos, y la segunda es los hukim y umishpatim. Los mitzvot comprenden, como ya lo vimos, del capítulo 6 al 11 y los hukim mishpatim del 11 al 26. Entonces, estas dos secciones son las que cubre, las que da inicio a este gran famoso versículo fundamental que todos conocemos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Oye Israel. Entonces, si regresamos a esa frase clave que se habló en el 5:28 de Deuteronomio y en el 6:1, se hace ese escenario para abrir esta mentalidad, esa mentalidad. Entonces, este discurso está planteado de esa forma y se divide en esas dos secciones. Así de sencillo, ¿verdad? Del 6 al 11 y del 12 sería el del 6 al 11 lo que es Hamitzvah. Por eso lo estoy diciendo en hebreo porque lamentablemente en español cuando se traducen la misma palabra Hamitzvah, muchas veces se traduce de otra forma, entonces no se llega a entender. Pero en hebreo ahí no hay pierde. El Hamitzvah, que está al final del capítulo 5 y en principio en el 6:1.
Y la otra sección son los Hukim Mishpatim del capítulo 12 al 26, y eso va a comprender la Parashá Re'eh, Shoftim, Ketetse y Kitabo. Entonces, mientras estemos leyendo todo eso, lo vamos a estar leyendo en el mismo encabezado. Entonces, aquí nos está enmarcando, Dios nos está enmarcando las palabras que Moisés está dando en estos dos grupos, en Hamitzvot y en Hukim Umishpatim. Uno, llamémoslo que sea uno el encabezado y el otro el pie de página de esta serie de leyes que vamos a estar leyendo. Entonces, el Shema Israel da la introducción de este punto tan importantísimo. Cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo, capítulo 11, versículo 31, dice que esa es donde empieza la segunda parte. La primera parte son los mandamientos. Es, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Los mandamientos son, ese es el primero. Oye Israel. Ahí empieza, ¿verdad? Primero dice, estos son los mandamientos, después viene el Shema, y esa es la introducción de los mandamientos. El Shema es lo primero. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Él es tu Dios. Es una afirmación, un mandamiento, es algo que yo debo saber. Ahora, en la segunda parte, en el Hukim Umishpatim, se le va a dar inicio cuando lleguemos al capítulo 11, 31 y 32, que dice, porque estáis por pasar, esto es impresionante, no perdamos de vista esto, estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Jehová, tu Dios, os da. Vamos en el capítulo 11, ya mejor dicho, Moisés va, porque nosotros no vamos, pero Moisés ya está hablando en el capítulo 11 y está estableciendo el enfoque. No perdamos de vista que vamos a pasar el Jordán, que vamos a poseer esa tierra, que vamos a conquistar la tierra. Y nos está dando las palabras que nos instruyen para tener victoria, para conquistarla y poseerla, para que nosotros seamos parte y vivamos con Él, con Jehová, en la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿por qué? Porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Jehová tu Dios te da para poseerla y habitar en ella. Allí en la tierra pondréis cuidado, pues, en observar todos estos Hukim, Mishpatim, que yo pongo hoy delante de vosotros. Aquí está un ejemplo, estatutos y decretos, ¿verdad? En otras Biblias usan otras palabras. Entonces, aquí es donde dice estatutos y decretos, es Hukim Umishpatim. Esa es la clave. Aquí están los Hukim Umishpatim que vamos a usar para conquistar. Estos son los Hukim y Mishpatim que guardéis. Ese es el versículo 1 del capítulo 12, siguiendo después del 11, 31, 32. Estos, ya brincamos al capítulo 12, estos son los Hukim Mishpatim, que guardaréis en la tierra que Dios dio a vuestros antepasados. Ahí está. Bueno, aquí están las municiones que ustedes necesitan para ir a hacer esa batalla. Aquí está lo que va a pasar. Esto es lo que tienen que hacer.
Esto es lo que los va a prolongar. Esto es lo que les va a dar vida. Esto es lo que Jehová va a ver bien y Él va a venir a habitar. ¿Y qué pasó? La mayoría lo rechazó. Hasta el día de hoy. Todavía se percibe fuertemente esa resistencia a las palabras de Devarim, a las Devarim, que no quisieron escuchar. Cuando ellos estaban frente al monte, oyendo a Dios, y no quisieron escuchar las Devarim. Dios nos libre de que tomemos esa postura otra vez. Dios nos quite esa mala intención dentro de nosotros. Entonces, esa es la apertura del capítulo 12. Y aquí, después de eso, se presenta una gran lista. Y aquí todo esto se equilibra en el encabezado hasta el final del discurso que está en el capítulo 26. Vamos a llegar al capítulo 26, versículo 16, que es ya en el final del discurso. Y vamos a leer lo siguiente. En este día, Jehová tu Dios te ordena que guardes estos Hukim Umishpatim, guárdalos de todo corazón y con toda tu alma. O sea, no solo los dice, ok, aquí están las palabras. Estas son las palabras. ¿Dónde las vas a guardar? En mi corazón y en mi alma. ¿Por qué? Porque las voy a poner por obra. Entonces, si continuamos leyendo del capítulo 12 al 26, ahí vamos a ver todas estas palabras, todos esos mandamientos que comienzan con una palabra aquí, que es cuando, o sí, y ahí empiezan los mandamientos, o la palabra lo, que sí, lo, no hagas tal cosa. Típico de un conjunto de leyes, tal como lo encontramos en la parasha Mishpatim. Entonces, empecemos echando un vistazo más acerca del versículo que abre los mandamientos del discurso principal. Regresemos al capítulo 6, que era el capítulo con que iniciamos. Vamos a leer el versículo 4 al 7 y dice: Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y estas instrucciones que te mando hoy, que te metzavé hoy, enséñaselas a tus hijos. No son difíciles. No es algo que está fuera del cielo para no entender. Y el capítulo 6, siguiendo, dice: Oh Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Y estas palabras que te ordeno hoy, deben permanecer sobre tu corazón. Es impresionante ver cómo Dios, a través de sus profetas, a través de sus maestros, a través de Él mismo, insiste una y otra vez que su palabra debe permanecer en nuestros corazones y que se las tengo que enseñar a mis hijos. No dice: manda a tus hijos a que le enseñen la palabra. Eso no dice.
Esa es la parte fácil, esa es la parte babilónica que hemos aprendido a hacer. Manda a tus hijos a que alguien les enseñe. Esa no es la ecuación de la que él está hablando. Tú le hablarás a tus hijos y se lo inculcarás, estando en tu casa, andando por el camino, cuando estés desayunando, estés almorzando, te acuestes, te levantes, cuando estés viviendo, estés pasando un tiempo con tus hijos, enseña estas palabras que yo te estoy enseñando hoy. Entonces, este párrafo ciertamente suena como una introducción a ese conjunto de mandamientos. A esos mandamientos necesarios para ir a conquistar la tierra. Pero no solo necesarios para conquistar la tierra. Aquí vamos a abrir un aspecto de que nosotros necesitamos entender de esas Devarim. ¿Por qué quiero conocer esas Devarim? Porque al conocerlas, le voy a amar a él. Jabatat, Ahabat, Ahabat, Jehová. Eso está en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. En la Torah, esa sección se conoce como HaMitzvah, los mandamientos. Y eso es lo que hemos venido hablando. Entonces, los mandamientos van de la mano con Ahabat Jehová. Porque si yo amo a Jehová, los mandamientos son parte de mi amor a Él. Yo no amo a Dios porque estoy enamorado de Él. Yo amo a Dios porque le escucho y hago lo que Él me dice. Y esa es la medida de amor que Él reconoce. No mis buenas intenciones, ni... Yo puedo tener unas intenciones fabulosas en mi corazón, mezcladas con un corazón torcido. En esto no nos equivocamos. Aquí no hay corazón torcido, aquí no hay sentimientos ni melosos, ni melancólicos, ni románticos. Eso no es esto. Eso no es esto. Tiene que ver más con Shema, oye y haz, oye y obedece. Porque al Shema yo voy a amar a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón. Yeshua concluyó de la misma forma. Lo hablamos en el video anterior y hoy lo saco de nuevo. En Marcos 12, 28 al 30 dice: y uno de los escribas que los oyó discutir viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer gran mandamiento? El primer ha-mitzvot. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Órale, lo he venido repitiendo. En la lista de estas Devarim de Moisés, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es Jehová. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Aquí, Yeshua le dio la respuesta del primer mandamiento, de las palabras que Jehová le dio. Y él mismo se las dio a Moisés y se lo dijo. Este es el primer mandamiento. Oye, Israel. Y este mandamiento, estos mitzvot, son los que yo amo. Son los que yo, Ahavat Jehová. ¿Por qué? Porque este primer mandamiento está amarrado a mi amor con Dios. A mi amor con mis hamitzvot, con mis mitzvot. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Señor? Sí, Señor. Bueno, si me amas, guarda mis mitzvot. Es Él el que lo ha venido diciendo una y otra vez. Es impresionante estas palabras. Esas son las palabras que necesitamos. Porque si guardamos fielmente estas palabras que yo os mando, decía él, amar a Dios, seguir las leyes y apegarse a Él, entonces, eso es lo que necesitan para conquistar y poseer la tierra que os he prometido. Aquí no solo reaparece nuestra palabra clave en Hamitzvah de los mandamientos, sino también en el contexto, lo dijo exactamente en el mismo contexto, con respecto a amar a Dios con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Y esa es la primera parte. Después vemos que en el inicio de la segunda parte, en Deuteronomio 11, del 26 al 30, dice: mira, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición es, si escucháis los mitzvot de Jehová, hamitzvot, vuestro Dios que yo te ordeno hoy. Ok, aquí está la clave de entrar a la tierra oyendo los mandamientos, o sea, poniendo los mandamientos por obras. Y la maldición consiste, ¿en qué consiste? En que no quiero escuchar esos mandamientos que Jehová, lo voy a leer mejor porque no quiero, si no escuchas los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, en pos de dioses ajenos, para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra, la cual entras para poseerla, pronunciaréis bendición sobre los montes Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están allende, allí a la par del Jordán, al poniente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré? Entonces, ¿qué? Lo primero es irse a pronunciar. Yo voy a hacer las palabras.
que Jehová me ordenó hoy. ¿Por qué? Porque las he escuchado. Ese es el preámbulo de Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel. Notemos cómo esos versículos forman ese pequeño amortiguador entre esas dos secciones. Primero los Mishpatim y ahora en el capítulo 11 los Hukim u Mishpatim. Perdón, primero los Mitzvot, HaMitzvot, los mandamientos. Y después los Hukim u Mishpatim. Claramente comienza con el capítulo 11, 31-32, que conduce directamente al capítulo 12, versículo 1. Entonces hemos encontrado ese apoyo textual para dividir los mandamientos del discurso principal en estas dos secciones. Aquí lo tenemos que comenzar aquí. Este es el discurso que tiene esas dos características. La sección 1, HaMitzvot, que es del capítulo 6 al capítulo 11, donde yo voy a amar a Dios, o sea, son los mandamientos que yo voy a ejecutar para mostrarle a Jehová mi amor por Él. Y Él me va a dar todo lo que yo necesito para conquistar la tierra, la cual entro a poseer, que Él me ha heredado. Deuteronomio 6, versículo 10 al 15, dice: y sucederá que cuando Jehová tu Dios te introduzca la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste y con cosas llenas de todo bien que tú no llenaste, con pozos excavados que tú no excavaste y con viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te hartes, guárdate de no olvidar a Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Guárdate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Temerás a Jehová tu Dios, a Él servirás y a su nombre jurarás. No iréis en pos de otros dioses, de los pueblos que os rodean, porque Jehová tu Dios que habita en medio de ellos, Dios es celoso, y no sea que el furor de Jehová tu Dios se inflame contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí hay, este es un aspecto que la mayoría de los religiosos no tienen ojos para ver. Y es esto. Digo religiosos que rechazan las devarim que estamos hablando. Porque Jehová tu Dios habita en medio de ti, Dios celoso. Cuando Yeshua venga, Él va a venir como Dios celoso, con una espada desenvainada, a acabar de una vez por todas por todo aquel que no amó a Dios. Es tremendo.
Cuando tus hijos que no pasaron por la experiencia del desierto te pregunten, ¿por qué tenemos que guardar todos estos mandamientos? Recuérdales y enséñales acerca de todos los eventos que vivieron en Egipto. Eso está en el versículo 20 y 25 del capítulo 6. Y dice, y cuando tus hijos te pregunten el día de mañana diciendo, ¿qué significan los los estatutos y los decretos, los Hukim Mishmatim, que Jehová nuestro Dios ordenó? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Por qué? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y ante nuestros propios ojos, Jehová dio señales y portentos grandes y funestos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra con que juramentó, había prometido, con juramento había prometido a nuestros padres. Jehová ordenó poner por obra todos estos estatutos temiendo a Jehová nuestro Dios, para que nos fuera siempre bien conservarnos vivos, como veis en este día. Y díganme si estar vivo no es una bendición en estos días. Entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Jehová nuestro Dios, tal como Él lo ordenó. Es impresionante todo esto. Y así está estructurado el libro. El libro es una instrucción inequívoca, clarísima, de cómo amar a Dios y de cómo entrar a poseer la tierra que Él nos da. Si me amas, y así en el capítulo 7 dice, cuando conquistes a tu enemigo, no te mezcles con ellos, o sea que no te cases con ellos, etc. Y si te vuelves temeroso de tu enemigo, no te preocupes, que yo haré como lo que hizo en Egipto. En el 8 al 10 dice que no actuemos rebeldemente como lo hicieron nuestros antepasados. Eso lo vamos a leer en capítulo 8 y 10. Y como en la tierra de Canaán no hay una fuente constante de agua, como es el Nilo en el Egipto, entonces eso hace a Israel dependiente directamente de Dios, de Jehová. Por lo tanto, reconocerlo a Él, hacer sus mishpatim, amarle a Él, hacer sus hukim u mishpatim, va a traer tierra, va a traer a la tierra lluvia. Y cuando examinemos esta unidad más detenidamente, encontraremos que los mandamientos simplemente aplican en el tema de Ahavat Jehová, lo cual es nuestro amor a Dios. Es la forma inequívoca, es el medidor de nuestro amor a Dios. Cómo obedecemos su palabra. Y de eso hay muchas escrituras adelante que podemos ir leyendo después.
Y en Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, vamos a leer y dice: porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que os ordeno cumplir, amando a Jehová vuestro Dios, para andar en todos tus caminos, aferrándote a Él, Jehová, esto es, sí, es lo que decía, que si yo guardo, amo a Dios haciéndolo, entonces, ¿qué va a pasar? Jehová expulsará estas naciones delante de vosotros y desposeeréis a las naciones más grandes y fuertes que vosotros. En otras palabras, a mis enemigos que son más fuertes que yo, Él los va a expulsar. Todo el lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto, el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestra frontera. Nadie podrá resistir ante vosotros. ¿Por qué no va a resistir? ¿Porque soy superhombre? No. ¿Porque soy muy atinado? No. Porque escuché, Shema Israel, sus mandamientos, los puse en mi corazón, amé a Dios con toda mi alma, mi corazón, mi fuerza. Y con eso, nadie podrá resistir ante vosotros. Jehová, vuestro Dios, pondrá temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros. Eso es lo que Él va a hacer. Eso es lo que Jehová va a hacer. Ese es el trato. Ese es el pacto. Guardarlo en mi corazón. Ponerlo por obra. Amar a Dios haciéndolo. Y me va a ir bien. Y esa es la promesa. En conclusión, esa es la promesa apropiada de esta sección de los mandamientos. Ya que Dios promete a los hijos de Israel asistencia divina en el camino, en la conquista de la tierra. Tengo un problema, tengo un ejército enfrente, son un enjambre y yo no puedo contra ellos. Jehová, te necesito. Pero ese Jehová te necesito no es, ay sí hijito, tú sos lindo, yo te voy a ayudar. No funciona así. En mi corazón yo he guardado su palabra, he hecho, he escuchado, he obedecido. Y eso es lo lindo que hay en mí. Su palabra reside en mí y Él va a enviar a sus ángeles a que abran camino. As simple as that. Tan simple como eso es. Como leímos que Él pone la bendición y la maldición. ¿Verdad? Entonces, este es el inicio. Este inicio que todos conocemos. Como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas devarim que yo te ordeno hoy, han de permanecer en tu corazón y las inculcarás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en tu casa o andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Este es el preámbulo
O sea, sí, sí, estas palabras que está diciendo aquí no son las que voy a enseñarle a mis hijos, son las de Barim, son todas las palabras. Este es el impacto que van a tener las palabras sobre mí y sobre mis hijos. Esas son las palabras que yo, al escucharlas, a ponerlas por obra, a ponerlas en mi corazón, va a venir él a simplemente a decir, hey, este es mi hijo, y él pone sus palabras por obra, él tiene todo mi respaldo. No, no es porque tengo una cara bonita, no es porque soy atinado, porque hago y deshago, hago mucho, mucho, mucho y a veces no hago. No, no. Y no es mandar a mis hijos a que por allá aprendan algo. De una forma, voy a decirlo, perdón, que no quiero ofender a nadie, babilónica. El diseño es papa-hijo. Esa es la institución. Por eso Satanás está tan encantado de destruir a la familia. Porque quiere destruir ese diseño. Satanás destruye ese diseño. Y ahí estamos acabados. Y esas palabras las voy a atar en mi mano y estarán en mi frente. No puestas en un post-it en mi cabeza, no. ¿Verdad? ¿Verdad? No quiere decir que en mi frente van a estar aquí, ¿verdad? No, no. Quiere decir que en mi mente van a estar en mi alma, porque mi alma las guarda, mi alma las añora, mi alma las bendice, las ama. Entonces, el final de esta parte del discurso que se inició hoy y que lo vamos a ir leyendo a través de las parashas que vienen, dice, y lo repite, aquí está la conclusión, porque si guardáis diligentemente todos estos mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Jehová, o sea, la razón de hacerlos es porque al hacerlos yo voy amando a mi Dios, a mi Jehová, para andar por sus caminos, aferrándonos a Él. Él va a expulsar a todas las naciones delante de vosotros y desposeeréis a las naciones más grandes y fuertes que vosotros. Todo lugar que pisa la planta de tu pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río al Éufrates hasta el mar occidental, a vuestra frontera. Nadie podrá resistir ante vosotros. Nadie podrá resistir ante vosotros. Nadie podrá resistir. Lo digo porque todas las amenazas que tenemos hoy como pistolas a nuestras cabezas, nadie podrá resistir. Jehová nuestro Dios pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis con tal como os habló a vosotros. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Ese es la revelación que tenemos que tener antes de entrar a poseer la tierra que vamos a poseer. Quiero concluir con esta idea. Dios ha puesto sus palabras en nuestro corazón. Hace unos 15, tal vez 15 días, 20 días,
el Señor me mostró en el inicio del mes una revelación que tuve que es una pieza de otra revelación que ya había tenido. Refiere al arca de Noé. Noé estaba construyendo el arca. El arca tiene estructura. Tiene estructura. Si no hubiera existido esa estructura, no hubieran Noé ni su familia ni los que iban adentro no hubieran sobrevivido. Pero el Señor me mostraba. Esa estructura son sus palabras, son su devarim. Eso es lo que nos va a mantener vivos. Cuando vino el mar, esa fue otra parte de la revelación que ya había tenido. Cuando vino el mar, cuando vino el agua, no el mar, el agua, que venía destruyendo, donde el agua venía tocando y rompía, se destruía todo. Y se lanzó el agua como sobre el arca. Vino Dios. Vino Dios. Y agarró el arca, la levantó con su espíritu. Vi un viento que envolvió el arca y la levantó, y el agua que iba a destruir el arca no le pegó directo, sino pasó por debajo. Y Dios puso sobre la tempestad y el caos de las corrientes el arca, y se sacudió toda. Pero su palabra es la que nos salva. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras, sus devarim, no pasarán.